validando. Ahora sí vamos a, como nos mencionaba la profesora, vamos a ver el tema Jacob el usurpador. Así que vamos a ver un video antes de que comencemos en forma con la clase para que aprendamos un poquito más de este personaje y veamos detalles que tal vez no hemos visto en otras ocasiones. ¿Ustedes me confirman si se ve y se escucha el video? My name is Sarah Sherman Samuel. Hi, I'm Jake Arnold. I'm Jeannie McDonald. My name is Melanie Barnett. I'm Amy. Mi primera Biblia presenta los hermanos Jacob y Esaú. Este es Isaac, Hola. el hijo que tuvo Abraham. Él se casó con Rebeca y vivían muy felices. Pero pasaban los años y no tenía ningún bebé. Ellos esperaron mucho tiempo, hasta que Isaac oró a Dios pidiéndole que Rebeca pudiera tener un bebé. Y en poco tiempo, Dios respondió la oración de Isaac. Prueba de embarazo positivo. Ajá. ¡Voy a ser papá! Pero no de la manera esperada. En el vientre de Rebeca no había un bebé, sino dos bebés. Tendrían mellizos. Los mellizos crecían, y a menudo Rebeca podía sentir los piecitos de ellos cuando empujaban. Una noche, Rebeca despertó de repente. Los bebés habían estado pateando y moviéndose mucho, tanto que ella no aguantaba el dolor. Y ella oró: Señor, ¿están bien mis bebés? Si a mí me duele cuando ellos patean y se mueven, a ellos también le debe de doler. ¿Por qué pasa esto? Y Dios le respondió: los dos bebés que llevas en el vientre, algún día serán los padres de naciones enteras. Un pueblo se hará más fuerte que el otro. El hijo mayor hará lo que el menor diga. Entonces llegó el momento en que nacieran los bebés. El mayor, el primero en nacer, tenía la piel rojiza. Tenía todo el cuerpecito cubierto de vellos, y lo llamaron Esaú, que quiere decir velludo. Y en un momento nació su hermano. Su manita se aferraba al pie de Esaú. Entonces los padres lo llamaron Jacob, que quiere decir se aferra al talón. Pasaron muchos años y los muchachos crecieron. Están allá atrás. Esaú era un hombre de campo ¡Hey, hey! y se convirtió en un excelente cazador de animales. ¡Ajá! Mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefiere quedarse en el campamento. Rebeca quería mucho a Jacob, pero Isaac quería más a Esaú, porque le encantaba comer lo que él cazaba. Un día, mientras Jacob cocinaba un potaje, Esaú regresó de cazar. Tenía mucha hambre, pues no había comido nada en todo el día. Hermano mío, dame un poco de tu potaje, le dijo a Jacob. Se sentó al otro lado del fuego, frente a su hermano. No podía esperar a que Jacob le sirviera el potaje. Estoy morido. Jacob escuchaba mientras su hermano hablaba de lo hambriento que estaba, y entonces pensó en un plan. Jacob sabía que Esaú tenía algo que él quería, la herencia que tendrá por nacer primero. Como Esaú era el mayor, tenía el derecho de recibir todas las riquezas, animales y sirvientes de su padre Isaac cuando éste muriese. Este derecho lo había adquirido al nacer, y Jacob quería eso. Entonces Jacob hizo un trato con Esaú. Si de verdad tienes tanta hambre, le dijo Jacob, si tienes mucha hambre, entonces véndeme tu derecho a la herencia y te daré un poco de mi potaje. Esaú no entendió bien lo que su hermano menor estaba diciendo. Sí, está bien, lo que digas.
dame un poco de potaje que muero de hambre. Primero júramelo, le dijo Jacob. Entonces Esaú se lo juró, Bla, bla, bla. y de esa manera Esaú menospreció sus derechos de ser hijo mayor. Más o menos, se dieron cuenta de estos dos hermanos, cómo crecieron y, y lo que hizo Esaú, haberle vendido su primogenitura, le iba a costar muy caro. Así que vamos a comenzar con esta historia. Bueno, pues fíjense, para comenzar, ¿se acuerdan de la historia de Abraham que vimos hace 8 días, verdad? Que tuvo un hijo. Bueno, este hijo se llamaba Isaac y era hijo de Abraham y de Sara, ¿verdad? Y al crecer, Isaac, el hijo de la promesa, se casa con una mujer que se llamaba Rebeca. Cuando él se casa tenía 40 años, pero como acabamos de ver, ¿verdad? No podía tener bebés y no sé qué. 20 años oró Isaac para que su esposa pudiera tener un bebé. Entonces, después de 20 años, se embaraza su mujer y se dan cuenta que no nada más hay un bebé, son dos bebés. Y bueno, eso los llena de felicidad, ¿verdad? Porque Dios los está bendiciendo con dos hijos. Y van a ser, según, muy felices, ¿verdad? Porque Dios les había concedido que Rebeca pudiera tener hijos. Continuamos. Pero la Biblia relata que durante el embarazo estos dos niños se peleaban dentro del vientre de la mamá, porque parece que peleaban porque estuviera uno primero que el otro, desde ahí, desde el vientre estaban peleando ser el primero en nacer, o sea, la primogenitura. Y pataleaban mucho y todo. ¿Por qué? Porque había dos naciones, porque tanto Isaac iba a ser, iba a levantar una nación como Jacob. Así que cuando nace estos dos niños, ven que venía colgado el chamaquito, Isaac, digo, Jacob, agarrándole el pie, o sea, el talón, así agarrándose como no nazcas, ¿verdad? Y nace el chamaco. Antes le gana, pero entonces cuando salen, el otro le tiene la manita agarrada ahí, el piecito agarrado con su manita y jalan al otro niño y pues ya salen los dos, pero agarrado el otro de la manita, el Jacob, ¿verdad? Y ahí es donde ven que Esaú es velludito, pelirrojo, y le ponen por nombre Esaú, porque eso significa Esaú, velludo o áspero. Y a Jacob, al ver cómo le estaba tomando a la piernita, le ponen por nombre Jacob, que significa el que toma el talón, o el usurpador, o el suplantador, que le va a hacer honor a sus apodos, ¿verdad? Al significado de sus nombres. Así que cuando los niños nacen, ya Isaac tenía 60 años. Aquí no dice cuántos años tenía Rebeca. Rebeca debe tener unos 55 años más o menos. Entonces, nosotros vamos a ver aquí esta historia porque así inicia, con pleitos entre ellos dos, con guerra entre ellos dos, con el deseo de querer ser siempre el primero. Estaban peleando por la primogenitura, ¿verdad? Ana, ¿me puedes leer Génesis 25, 19, 26? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer Rebeca, hija de Betuel, Ar- Betuel. Betuel Hija de
Espérame, ¿hija de quién? Betuel, Betuel. Arameo, arameo de Padan Aram, 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 ajá. Hermana, hermana Labán, Labán arameo, apunten esto. Ajá, ¿sí? y oró Isaac a Jehová por mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu suelo, dos pueblos serán divididos desde tus entradas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió primero el rubio, y era todo velludo como una peliza, y lo llamaron y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada, trabada su mano al talón de su pie de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac la edad de 60 años cuando ella dio a luz. fíjense cuántos detalles, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Aquí está hablando de quién era la mamá, cómo se llamaba, de quién era hija, o sea, el abuelo, ¿verdad? Del lado de Rebeca. Quién era su hermano, cómo se llamaba, que era estéril, que cómo peleaban los hijos, que por qué peleaban, eh, que cómo era Esaú, era Jacob, y cuántos años tenía Isaac cuando había dado a luz. Todos estos detalles debemos de tomarlo para poder estudiar el personaje. Y al paso de los años, Saúl se convirtió en cazador y Jacob era un hombre muy tranquilo, un hombre que le gustaba estar en la casa, le gustaba estar mucho con sus papás, convivir con ellos. Pero también le gustaba mucho leer, estudiar las tradiciones y costumbres de sus ancestros, ¿verdad? Pero al final de cuentas vivían tranquilos como familia y ambos jóvenes gozaron de la preferencia de algunos de sus padres. Por ejemplo, Jacob era el consentido de su mamá y Rebeca, ¿verdad? Y Esaú era el consentido de su papá Isaac. Fíjense qué cosas, ¿no? Cada quien tenía su consentido. Camila, ¿puedes leerme Génesis 25, 27, 28? Por favor. Sí, maestra. Dice, y acontecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. Ajá. Entonces, cada quien tenía su consentido, ¿verdad? Así que al ir creciendo, Jacob comienza a envidiar la posición de su hermano primogénito, porque como a él le gustaba leer y estudiar pues las costumbres, las tradiciones y todo, él estaba descubriendo algo, la importancia de ser primogénito, los beneficios de ser primogénito. Y Esaú, como andaba en el campo cazando, ni por enterado, ¿verdad? Así que un día Saúl vino agotado de cazar y estaba muy hambriento y vio que su hermano Jacob estaba cocinando algo que olía delicioso, por lo que le pidió a su hermano Jacob el plato de lentejas que estaba comiendo, porque tenía muchísima hambre, ¿verdad? Pero ahí es donde el astuto Jacob aprovechó el momento y le pidió que le vendiera su primogenitura de hijo mayor a cambio de ese plato de lentejas, ¿verdad? Y como Esaú ignoraba todo lo que ese derecho representaba, pues pensó, bueno, me voy a morir un día, ¿para qué me servirá? Y accedió, y así le entregó lo más preciado que podía tener un hijo en ese tiempo. Y ahí en la Biblia dice que Esaú menospreció
su primogenitura, pero porque no sabía para qué era, no conocía el valor de ser un primogénito, ni siquiera entendía eso. Marisol, ¿me puedes leer Génesis 25, 29, 34? Por favor. Sí, y, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió: Véndenme ese día a tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Se dan cuenta cómo lo convenció? ¿Cómo le dijo, ay, mira, está delicioso este platillo, pero te lo doy siempre y cuando me vendas tu primogenitura? Y dijo, ah, bueno, te la doy, ¿cuál es el problema, verdad? Pero porque él no sabía el valor. Continuamos. Vean cada detalle. Y ya vimos, ¿verdad? Que Saúl era un impostor, Saúl era un tramposo, digo, se me fue el nombre, Jacob, un tramposo, era un hombre que siempre iba más allá de lo que los demás pudieran entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era demasiado astuto. Él sabía, porque ya lo había leído y ya había estudiado todas las leyes, las costumbres, ¿verdad? Del valor de la primogenitura. Entonces, él vio la importancia y el beneficio de ser ello, un primogénito. Y al intercambiarle su primogenitura de Saúl a Jacob por un plato de lentejas, él obtuvo dos aspectos que eran significativos para la cultura en ese tiempo. O sea, él obtuvo este beneficio. Uno de ellos, el primogénito, se iba a convertir en el heredero principal de la familia. Dos, el primogénito recibía un especial privilegio, como era la bendición paterna. O sea, no sabía Esaú estos beneficios. Porque miren, si se moría el papá, él era el heredero principal. Heredaba todo casi. Y mientras el papá estuviera con vida, al primero que iba a bendecir antes de morir era al primogénito. Y qué bendición le daba, ¿verdad? Porque lo bendecía en el área física, económica, espiritual, emocional. O sea, recibía de todo, ¿verdad? Era una ventaja que él tenía esa primogenitura y él iba a tener todo, pero no por, por ignorancia. Así nos pasa cuando estamos en Cristo, que nosotros nos limitamos a saber, bueno, Cristo ya murió en la cruz, ya me salvó, pero en nuestra ignorancia no sabemos todos los beneficios que podemos adquirir aparte de la salvación y la vida eterna. Lo mismo pasó con Esaú, ¿verdad? Pero Jacob era un astuto, ¿verdad? Y entendió la importancia de poseer la primogenitura porque este privilegio le aseguraba un rango superior en su familia. No era cualquier hijo, ¿verdad? Él iba a adquirir cosas que no iban a poder tener los demás hijos. Y lo vemos en Génesis 49:3. María José, ¿me puedes leer Génesis 49:3? Sí, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza
y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Fíjense cómo le decían a Isaac, ¿verdad? Es un ejemplo de tus otros hijos de Abraham, ¿verdad? Como le dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. O sea, Jacob tuvo varios hijos después y uno de ellos es Rubén. Y fíjense cómo le dice que es el principio de su vigor, el principal en dignidad, principal en poder. ¿Por qué? Porque Jacob desde joven sabía lo que representaba la primogenitura y eso se lo estaba diciendo a uno de sus hijos cuando ya los tuvo más adelante. Entonces, ser primogénito en ese tiempo era tener ese privilegio, ¿verdad? El siguiente privilegio era la posición del padre como el líder espiritual de la familia y la autoridad de presidir, ¿sí? El papá lo iba a dejar como líder, ¿verdad? Y como autoridad al primogénito. Vemos segunda de Crónicas 21:3, Paulina, ¿me lo puedes leer, por favor? Y su padre les había dado muchos dones de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fuertes en Judá. Mas había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. O sea, los hijos podían recibir muchas bendiciones de parte de los padres, pero al primogénito siempre se le daba más. Y dice aquí, sí recibieron dones, plata, oro precioso, algunas ciudades, ¿verdad? Pero al primogénito le dio el reino, ¿verdad? Entonces, es increíble. Antes, en ese tiempo, era muy importante ser el primero. También otra cosa que Jacob vio cuando él leía las costumbres y las leyes y las tradiciones de ese tiempo, vio que la promesa a los primogénitos en la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. ¿Lo puedes leer, Camila, por favor? Génesis 22:18. Sí, maestra. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Verdad? Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ello, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, por causa de ese primogénito, todas las naciones iban a ser bendecidas, ¿verdad? Entonces, vean la importancia que tenía en este tiempo ser primogénito. Ahora, pues ya eso no, aquí, bueno, en el mundo occidental no se acostumbra, pero de todos modos, muchas veces, por ejemplo, aquí en México, sí tienen importancia todavía el primogénito, ¿no? Pero nada más en cuanto a que, pues fue el primero, el que abrió la matriz, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual también Dios habla de la primogenitura y la importancia que tenía el ser el primero, ¿verdad? Porque el primero, el primer bebé es el que abre por primera vez la matriz de la mamá, porque pues ella nunca había tenido hijos, ¿verdad? Entonces en el momento en que sale el bebé, es el primero en abrir por primera vez esa matriz virgen, ¿verdad? Pues sí tiene tal importancia, pero no como para heredar nada, ¿verdad? Ya no es la costumbre aquí en el occidente esto. Bueno, fíjense, todo lo que acabamos de leer, Jacob lo sabía. Cuando le dijo,
dame tu primogenitura y te doy el plato de comida. Él sabía el valor que tenía y lo que iba a representar que ahora Jacob fuera el primogénito. Y ya vimos ahorita en el pequeño video cómo el canijo todavía estaba peleando desde que estaba en el vientre de la madre y cómo agarró el tobillito de Saúl para que no saliera y lo jalaba porque quería ser el primero en salir. Siempre deseó la primogenitura desde el vientre de su mamá. Por eso Jacob se le llama el usurpador. Y lo peor es que Rebeca sabía perfectamente las intenciones de su hijo. ¿Y qué creen? Que al final de cuentas, esta mujer le ayudó a su hijo a quitarle la bendición también, porque no nada más le robó la primogenitura, sino que resulta que un día Isaac, ya viejo y cansado, llama a su hijo y le dice que quiere entregarle la bendición para cederle todos sus derechos como primogénito. Entonces le dice, vete a casar y cuando regreses yo te voy a bendecir. Vamos a ver este otro videíto para ver de la ilustración para que le entendamos, ¿no? It's that feeling of freshly washed sheets, cozying up on the sofa after a long... Ven acá y acércate, le dijo Isaac. Lo tocó y sintió la piel de cabra. Pero te sientes como Esaú, le dijo. Luego Isaac probó la comida que Jacob le dio. Mi primera Biblia presenta Jacob se roba la bendición. Jacob se convirtió en el hijo favorito de Rebeca. Hey. Ella también amaba a Esaú, pero solo quería lo mejor para Jacob. Cuando Isaac se hizo viejo, ya no podía ver, estaba totalmente ciego. Isaac. Un día, Isaac le dijo a Esaú, hijo mío, como eres el mayor, quiero darte mi bendición, pero primero ve a cazar y hazme un guisado como a mí me gusta. Después te daré mi bendición. Rebeca había escuchado lo que Isaac le dijo a Esaú. Cuando Esaú se fue, ella corrió hacia donde Jacob y le dijo, tu padre le dará la bendición a Esaú. Yo quiero que eso sea para ti. Anda y busca 2 de tus mejores cabras. Las prepararé exactamente como le gusta a Isaac. Entonces le traerás el guisado a tu padre y serás tú el que reciba la bendición y no tu hermano. Y Jacob le respondió, pero Esaú es velludo y yo no. Si mi padre me toca, se dará cuenta que lo estoy engañando y eso hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esta maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido. Y Jacob hizo lo que su madre le pidió. Cuando la comida estuvo lista, Rebeca le pegó piel de cabra a Jacob para que se sintiera como la piel velluda de Esaú. Y Jacob entró al aposento de su padre. ¿Ah? ¿Cómo encontraste comida tan rápido, hijo mío?, le preguntó Isaac. El Señor me ayudó. Tu voz es como la de Jacob. Ven acá y acércate, le dijo Isaac. Lo tocó y sintió la piel de cabra. Pero te sientes como Esaú, le dijo. Luego Isaac probó la comida que Jacob le dio. Ah, dijo Isaac, aquí tienes mi bendición. La bendición era algo muy especial. Isaac sabía que Dios le estaba escuchando. Le pidió a Dios que hiciera rico a su hijo y que hiciera que otras personas, inclusive su hermano, sirvieran a Jacob. Pidió a Dios que bendiga a todas las personas que fueran buenas con su hijo y le cuidara de los malos. Cuando Isaac terminó de orar, Jacob salió del aposento. Al poco rato, regresó Esaú de su viaje de cacería. Se dirigió presuroso al aposento de su padre, e Isaac le dijo, «¿Esaú?
¿por qué has vuelto de nuevo? Pero, si esta es la primera vez que vengo, le dijo Esaú. Ah, el que estuvo aquí era Jacob. Esaú, tu hermano se robó tu bendición. Esaú no podía creer que su hermano menor lo hubiera engañado por segunda vez. La primera, Jacob se había adueñado de su primogenitura, y ahora Jacob le roba su bendición. Padre mío, ¿no tienes otra bendición para mí? Bendíceme a mí también, por favor. Alzó la voz Esaú y lloró. E Isaac lo bendijo con pocas cosas. Vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te pongas inquieto, quitarás su yugo de su cerviz. Esaú estaba tan angustiado y se puso furioso, tan furioso que decidió matar a su hermano. Rebeca descubrió el plan de Esaú. Corrió hacia donde estaba Jacob y le avisó: Jacob, deprisa, tendrás que irte muy lejos. Esaú quiere matarte. Vete y quédate en la casa de mi hermano, Labán, hasta que se le pase el enojo a Esaú, le dijo Rebeca. Jacob empacó sus cosas, se despidió rápidamente y luego se marchó hacia el desierto. Cuando Esaú se enteró, ya Jacob no estaba. Esaú sabía que era inútil tratar de perseguirlo. Entonces, Esaú decidió quedarse con sus padres para cuidarlos. Esaú no tenía la bendición de su padre, pero sabía que era un honor cuidar de ellos mientras envejecían. Mientras tanto, Jacob partió a donde su madre le indicó. Estaba totalmente solo en el desierto. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada. Y allí soñó que había una enorme escalera que subiendo desde la tierra llegaba hasta el cielo. En ella subían y bajaban ángeles de Dios, y en el extremo de la escalera estaba Dios de pie, y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Todas las personas de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra, y nunca te abandonaré. Al despertar Jacob de su sueño, con asombro pensó: en realidad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces se levantó de allí. Jacob quería hacer algo para marcar aquel lugar especial, así que tomó la piedra que había usado como almohada y derramó sobre ella aceite de oliva para dedicar aquel lugar a Dios, y luego le puso un nombre especial a ese lugar. Lo llamó Betel, que significa casa de Dios. ¡Hey! Qué cosas, ¿verdad? Cómo hay personas que las mismas mamás hacen que sus hijos cometan tantos errores, ¿verdad? Y aunque ya Dios le había dicho a Rebeca que había dos naciones en su vientre y que el mayor iba a servir al menor, a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? En que se cumplan sus promesas. Y muchas veces salimos perjudicados y hasta lastimados, ¿verdad? Entonces, pues ya vimos, ¿verdad? Que un día Isaac ya viejo, cansado, llama a su primogénito Isaac, Esaú, y le dice que él le quiere entregar su bendición porque ya le quiere ceder todos sus derechos como primogénito, ¿verdad? Entonces le dice que se vaya a casar, que le prepare un guiso, y Esaú, pues ya vimos, se va al campo. Continuamos. Hermana Lupita, ¿puede leer Génesis 27, 1, 4? Sí, maestra.
Isaac estaba muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, dime, padre, contestó Esaú. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Todo eso se lo dijo, ¿verdad? Era una ordenanza a su hijo y él se fue porque él sabía que como primogénito tenía derecho a recibir esa bendición. ¿Continuamos? Tú, Rebeca, ya vimos en el videíto, escucha lo que dice Isaac a Esaú. Va y se lo cuenta a Jacob, los planes que tenía su papá ese día. Le va a ceder los derechos que tiene como primogénito su hermano mayor. Y Rebeca le dice a Jacob, tienes que engañar a tu padre Isaac, que es rico, es viejo y ciego, para hacerle creer que eres Esaú, para que te bendiga como si fueras el primogénito. Y le dice a la madre, ponte piel de animal en el cuerpo porque tu hermano es velludo. Y preparemos un guisado como si lo hubieras hecho Esaú. Fíjense cómo está aconsejándole la mamá. Todo para que su hijo consentido tuviera lo que Dios le había prometido. Pero volvemos a lo mismo, no podemos ayudar a Dios. ¿Continuamos? Ana, ¿puedes leer, o Maggie, ¿puedes leer Génesis 27, 5, 13? Ok. Génesis 27, versículos del 5 al 13. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor, mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía, caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a preparar a tu padre un guisado sabroso como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma y así te dará a ti su bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre, mi hermano tiene mucho pelo en su cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó, hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Qué tremendo, ¿verdad? Y pues sí, desgraciadamente cayó sobre Rebeca la maldición. ¿Continuamos? Dice la Biblia que Isaac le entregó su bendición a Jacob creyendo que era su hijo mayor, como lo vimos ahorita en el videíto, ¿verdad? Lo engaña y Jacob obedece a su mamá en todo. Cuando vemos cómo este muchacho entra y engaña a su papá y después viene Esaú y ve lo que hizo el hermano, dijo, ya me robó la primogenitura, ya ahora me robó la bendición. Entonces vemos en esta historia familiar que no conforme de haberle robado su primogenitura a su hermano, también se destruye una familia. Porque imagínense, después de esto, cuando le dice, vete porque te van a perseguir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él tiene que huir. Y la historia ahí está escrita. Y si te dan cuenta, la Biblia no nada más escribe cosas bonitas de los personajes. Allí en la Biblia podemos ver todos los personajes de la historia, aunque sean héroes de la fe,
pero no esconde ni oculta nada la palabra de Dios, de las actitudes negativas también, de los malos sentimientos también, de los personajes. Y eso nos sirve a nosotros para no cometer los mismos errores. O sea, estos personajes son iguales que nosotros, seres humanos, con muchas pasiones, ¿verdad? Pero muchas veces cuando leemos la Biblia nos damos cuenta y digo, ay Dios mío, siempre ha existido una mamá que puede taparle a su hijo sus errores, una mamá que puede amar más a un hijo que a otro, y un hijo que se deja engañar o seducir por una mamá, ¿verdad? Y siempre va a haber pleitos en algunas familias cuando estos quieren despojar al hermano de lo que le corresponde. Marisol, ¿puedes leerme Génesis 27:18? Sí, con mucho gusto. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me pediste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado, y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, ¿cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? Señor, tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo, la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo, como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle, ¿de veras eres mi hijo Esaú? Sí, yo soy Esaú, respondió Jacob. Fíjense cómo ya estaba dudando porque estaría ciego, pero sí conocía la voz de su hijo, ¿verdad? Nada más que pues lo tocó, palpó su piel y pues parecía la de Esaú, ¿verdad? Por eso fue engañado. Continuamos. ¿Recuerdan cuando se le dijo a Rebeca que llevaba dos naciones dentro y que el mayor serviría al menor? Entonces, a pesar de que estaban engañando la esposa y el hijo a Isaac, era para que se cumpliera la profecía, aunque no debería de ser de esa manera, ¿verdad? Y tampoco sabemos por qué Isaac, conociendo la voluntad de Dios, insistía en darle la bendición a Esaú, porque se supone que era un hombre que pues no era muy dado a las cosas de Dios, menospreciaba la primogenitura y además se había casado con mujeres que no eran israelitas, sino eran mujeres paganas. O sea, era una vida no buena para ese hombre. Sin embargo, como lo quería también el papá tanto a Esaú, todo también le perdonaba, así como Rebeca le pasaba y le perdonaba todo al hijo, a este Jacob, también el papá a su hijo consentido, Isaac, digo, Esaú. Entonces, ¿qué problema hay también con los papás cuando toman preferencia? Porque luego hay una división y hay esos conflictos en las casas, ¿verdad? Ana, ¿puedes leerme Génesis 27, 25, 29? Ujú. Entonces su padre le dijo, sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre, y también le trajo vino. Isaac comió y bebió, y luego le dijo, acércate, hijo, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces la bendijo con estas palabras, si este olor es de mi hijo, es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra,
mucho trigo y mucho vino, que mucha gente te sirva, y que las naciones se arrodeen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Vean cómo todavía se acercó y como traía la ropa de Saúl, ¿verdad? Imagínense, hasta eso olió. No sé si es mi hijo. Entonces lo comienza a bendecir en gran manera. Y cuando un patriarca bendecía a su hijo primogénito, ya no podía darle la bendición de la misma manera a otro, porque los demás hijos sí eran bendecidos, pero no tales bendiciones como ya dijimos anteriormente, como las de un primogénito. Así que ya la había dado, ya no podía hacer nada. Así que cuando llega Saúl con su papá, le dice, padre, bendíceme, ¿verdad? Y ya traigo el potaje, ya traigo la comida, y le dice, ay, hijo, me engañó tu hermano, ¿verdad? Ahí es donde se dio cuenta que alguien había usurpado el lugar de su hijo mayor, y era el usurpador Jacob, ¿verdad? Qué cosas, de veras. Engañó a su papá, le robó al hermano, o sea, ya le había robado la primogenitura, ahora le robaba la bendición. ¿Verdad? Es tremendo lo que hizo este hombre y en las siguientes lecciones vamos a ver otros capítulos a donde vemos la consecuencia de haber engañado a su papá, la consecuencia de que era un hombre que no le importaba en cierta manera quitarle lo que poseía su hermano. Hermana Lupita, ¿puede leer Génesis 27, 32 al 38, por favor? Hermana Lupita. No está. Bueno, María José. ¿Yo? Sí, Lupita. Ujú. Entonces Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó. Isaac se quedó muy sorprendido y con voz temblorosa dijo, entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí todo antes de que tú llegaras y le di la bendición, y ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó, dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó, ya vino tu hermano y me engañó, y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac le contestó, mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti y le he dado por siervos a todos sus parientes y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió, ¿no puedes darme más que una bendición, padre mío? Bendíceme a mí también. Y volvió a llorar a gritos. Qué tremendo, ¿verdad? Había sido engañado 2 veces por su hermano Jacob. Así que muchas veces nosotros somos traicionados por los mismos hermanos. Y qué lástima, ¿verdad? Y qué tristeza. Y lo más triste es que también los papás estén de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver qué podemos aprender tanto los padres como los hijos de esta lección. ¿Qué podemos aprender? ¿Tú qué puedes aprender de esta lección? Primeramente, ningún niño debe de ser favorito de su padre
o de su madre. Todos los hijos deben de recibir el amor de sus padres de igual medida para no tener pleitos, divisiones ni rivalidades, ¿verdad? Nunca debes envidiar tú como hijo o como hermano la posición de ninguno de los de tu casa. Ahí estamos hablando de una familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una asignación personal y la vas a llevar a cabo tarde que temprano. O sea, tú no puedes, cuando tienes hermanos, tú no puedes ser igual que tu hermana, que tu hermano. Ni siquiera tienen el mismo carácter, aunque son de la misma mamá, del mismo papá, pero tienen diferentes gustos, ideas, maneras de pensar, de hablar. Incluso ellos quieren estudiar una carrera diferente a la tuya. Algunos sí quieren la misma, algunos no, pero para que haya esa sanidad en la familia, debe de haber mucha unidad y respeto hacia los demás, ¿verdad? Y los padres son los primeros que deben de poner ese amor, esa unidad, amando al parejo a los hijos, ¿verdad? A lo mejor sí tenemos alguno que amamos más, pero no decírselo delante de los demás, no hacer preferencias. Y bueno, también todos los hijos deben traer una misión diferente para su vida y lo van a cumplir, porque es la voluntad de Dios, aunque los padres se opongan, porque la mamá no debió haberse metido ahí cuando oyó que el papá quería bendecir a Jacob, digo, a Esaú. Sin embargo, fue la mamá y le dijo, prepárate, ayuda a preparar todo y vas a ver, ahorita vamos a engañar a tu papá. Imagínense qué ejemplo. Y les repito, más adelante veremos este personaje y cómo sufrió las consecuencias por haber engañado a su papá. Y por último, tanto los padres como los hijos debemos preguntar a Dios la manera correcta de actuar para el beneficio de la familia, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Como papá, nosotros debemos preguntarle a Dios cómo guiar, cómo dirigir al hijo, cómo actuar como padre para no lastimar a los hijos y para no provocar divisiones, contiendas y pleitos entre ellos. Y a mí esta enseñanza, para mí, una lección de ellas es que no tenemos que ayudar a Dios cuando nosotros sabemos que Dios va a levantar a alguno de nuestros hijos a un nivel mayor a los demás, mejor calladitos, no decimos nada hasta que se cumpla la palabra de Dios y haya paz. Más que nada, haya paz en esta casa, porque si yo me la paso diciendo, fulano es mejor que tú, y como él sí estudió y la otra no estudió, y como ella sí estudia y tú no estudias, y ella es más bonita que tú, y ella tiene el cabello más bonito que tú, y ella todo eso lastima a un hijo. Y a veces cuando el hijo, ya vemos a este hijo que sí de veras es más sabio y más inteligente que los demás, calladitos, no debemos de decírselo delante de los demás hermanos, porque eso va a provocar envidias y celos. A mí esa es la lección que me dejó esta enseñanza, ¿sí? Y por último, bueno, pues vemos, ¿verdad? Que a veces nosotros como padres somos los que provocamos una ruina, una destrucción familiar, porque miren, al final de cuentas, de acuerdo a la Biblia, más adelante si quieren leerla, resulta que Rebeca se queda sin sus dos hijos. Uno porque huye, el otro porque enojado los deja, se muere el marido y probablemente ella quedó sola, ¿verdad? Y cuando Jacob le dice, ¿a dónde me voy, mamá? Porque le dice, escápate.
Eso no lo puse. Pero cuando dice, escápate, hijo, ¿y a dónde me voy? Vete con mi hermano Labán. Y ahí él se va y pues ahí conoce también a su esposa. Pero ya veremos esa parte de la historia cuando engañan a él, ahí donde engañan a Jacob, su suegro, y le da, en vez de darle a la hija, a la novia que él quería, como esposa, le da a la otra hija. Y ahí es donde empezamos a ver la otra parte de la historia. Ahora es al que lo engañan, es a él, porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que hacemos se paga, ¿verdad? Como tú haces, se hará. Y bueno, terminamos con esta enseñanza y ahorita vamos a poner la trivia de preguntas para ver qué aprendimos, qué captamos y vamos a ver qué tanto se nos quedó de los dos personajes, ¿verdad? De esta familia más bien. ¿Sí? ¿Comenzamos? Recuerden que aquí todos pueden participar y ir viendo, ¿verdad? Qué aprendieron, qué recuerdan. Y también es un tiempo para aprender, no nada más para participar, sino es un tiempo para aprender, porque vamos a ir recordando cosas que a lo mejor se nos pasaron o a lo mejor no pusimos atención. Así que vamos a poner mucha atención al... Bienvenidos a Cristianos Hoy, Trivias Bíblicas. En el video de hoy responderás 25 preguntas de la Biblia sobre la vida de Jacob. Elige la respuesta correcta en menos de 10 segundos y no olvides compartir tus resultados en los comentarios. ¿Quién fue el padre de Isaac y por lo tanto el abuelo de Jacob? ¿David, Moisés o Abraham? Abraham. Abraham. Rebeca, la madre de Jacob, fue hija de Noé, Betuel o Labán. Recuerda suscribirte a CRS, Trivias Bíblicas, en YouTube. Betuel. Isaac oró al Señor porque Rebeca era estéril, ciega o sorda. ¿Qué era? Estéril. ¿Qué hacían Jacob y su hermano dentro del vientre de Rebeca? ¿Cantaban, luchaban o dormían? Luchaban. ¿Cuál fue el nombre del hermano de Jacob? ¿José, Absalón o Esaú? Esaú. Su nombre fue Esaú. ¿Quién nació primero, Jacob o Esaú? El primero fue Esaú. ¿Jacob nació primero o nacieron al mismo tiempo? Casi, ¿verdad? Esaú fue el primero en nacer. ¿Qué parte del cuerpo de Esaú agarró Jacob al momento de nacer? ¿Una mano, su cabeza o el talón de Esaú? Se agarró del talón. ¿Qué edad tenía Isaac cuando Jacob nació? ¿60 años, 40 u 80? 60. Recuerda que si necesitas más tiempo puedes pausar el video. 60 años. Se casó a los 40. La Biblia describe a Jacob en su juventud como un hombre rebelde, quieto u honesto. Quieto. Tranquilito, ¿verdad? Como un hombre quieto. ¿Quién fue el hijo preferido de Isaac? ¿Jacob, Rubén o Esaú? Solo el 48% de las personas completan todas las preguntas. ¿Te atreves a superarlos? Su preferido fue Esaú. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un guisado de lentejas, pollo o pescado. Lentejas. Por un guisado de lentejas.
La familia de Jacob habitó en esta ciudad por causa de una gran hambruna. Harán, Gerar o Egipto. Gerar. La ciudad de Gerar incitó a Jacob para engañar a su padre y robar la bendición de Esaú. Lea, Raquel o Rebeca. Rebeca. Sí. Su madre Rebeca. Luego de darse cuenta del engaño de Jacob, ¿qué se propuso hacer Esaú? ¿Matarlo, perdonarlo o ignorarlo? Matarlo. Ah, Se propuso matarlo. Nombre del tío de Jacob, donde fue enviado por Rebeca para escapar. Taré, Labán o Isaac. Labán. Isaac. B. Labán. ¿Quién bendijo a Jacob antes de partir a casa de Labán? ¿Esaú, Rebeca o Isaac? Para más videos como este, visita CRS, Trivias Bíblicas, en YouTube. Isaac. Así llamó Jacob al lugar descrito como casa de Dios y puerta del cielo. Betel, Sión o Jerusalén. Betel. Ah, Betel. Así se llamaba Betel antes de que Jacob le cambiara el nombre. Brillo, luz o fulgor. Luz. Luz. ¿Cuál era el nombre de la hija de Labán que trabajaba pastoreando ovejas? ¿Lea, Sara o Raquel? Raquel. Raquelita. Raquel. ¿Por cuánto tiempo Jacob ofreció servirle a Labán por la mano de Raquel? ¿7 años, 5 o 10? 10. 7. ah, 7 años. Esto vamos a ver después. Es el nombre de la hija mayor de Labán con la que éste engañó a Jacob. Bila, Lea o Silpa. Lea. Se la dieron por tramposo. ¿Cuántos años en total trabajó Jacob para poder casarse con Raquel? ¿10 años, 15 años o 14 años? Años. 14. 14 años. El doble. ¿Cuál es el nombre del primer hijo de Jacob? ¿Rubén, Benjamín o José? Rubén. El que acabamos de decir. Rubén. 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 Ella fue la hemos única visto. hija de Jacob. Denia, Dina o Dana. Dina. 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 ¿Cuántos hijos en total tuvo Jacob? ¿7 hijos, 12 o 13? 13. 12. 12 tribus de Jacob, de Israel. 13 en total. Bueno, 13 por Benjamín, ¿verdad? ¿Cómo bien?